Usted mismo nos presentó el cuadro de lo que usted calcula es los ingresos de los operadores. Después de la contratación hecha en los días alrededor del 18 de diciembre. Es fácil hacer las cuentas porque los contratos son contratos de pago fijo. Es una cantidad fija que solo cambiaría si se recoge más del 10% en toneladas o se recoge menos del 10% en toneladas. Incluido el operador público, esos contratos suman en un año 260,000 millones de pesos. ¿Qué significa? Esas son matemáticas. Significa que si fuésemos a recaudar lo mismo del año 2012, habría un excedente de 93,000 millones de pesos. ¿Y en qué vamos a gastar 93,000 millones de pesos? Si ya le hemos pagado a los operadores, y tanto privados como públicos. Pues vamos a gastar en los recicladores, ¿cierto? Si mi orden se aplica. ¿Cuánto es que tenemos que pagarle hoy a los recicladores? Datos de tonelaje y número de recicladores que han pesado de acuerdo al auto 275 de la Corte Constitucional. Hasta la fecha han pesado 1,000 recicladores, un total de 12,500 toneladas. Aquí se abre un debate. Es más, ya lo insinúo, ¿por qué 1,000 tan solo si eran 14,000? Son 14,000 los recicladores de la ciudad. ¿Cómo se hicieron los censos? ¿Por qué 12,000 toneladas? Nos da 200 toneladas diarias. Las estadísticas hablan de 1,200. Es decir, hasta ahora una sexta parte. Los bodegueros que se están reuniendo, ministro, en su ministerio, el de vivienda, están cambiando, sabiendo que se le remunera al reciclador, el precio del contenido del reciclaje a la baja. Empieza a operar un mecanismo en el mercado del reciclaje que eleva el peso de lo reciclado que paga la tarifa, pero baja el precio del reciclaje que paga el bodeguero. ¿Hay que hacer cambios al respecto? Nadie nos los va a decir, pero claro que hay que hacer cambios al respecto. Hay que separar el papel dominante del bodeguero, que está en la cadena del reciclaje y es dominante respecto al reciclador de oficio, de la actividad del pesaje que tiene que hacerse en sitio público con pesa pública completamente diferenciado. Error del 18 de diciembre. Este es un tema que da para más allá, porque y cómo la industrialización de lo reciclable puede implementarse en Colombia con el auto 275. Puntos suspensivos. Cómo la operación que estamos haciendo en el Bronx de tipo social y policial nos muestra que hay recicladores en el Bronx que perfectamente bajo esta modalidad podrían salir de actividades delincuenciales en el centro de la ciudad, pero que por su condición de máxima vulnerabilidad no están en el censo. Puntos suspensivos. Aquí sí que sale todo un escenario de construcción de nueva política pública alrededor del reciclaje. Pero vuelvo a los números de la sostenibilidad. Si usted multiplica 12,500 toneladas por el mismo precio que se le paga al operador privado por tonelada y hace la operación, eso nos está costando en este momento 700 millones de pesos
bimestrales. Debe subir. Cualquier cálculo que usted haga, incluso sobre 14.000 recicladores, le dará que los 93.000 millones de pesos que esta administración liberó son suficientes no solamente para remunerarlos, sino para bajar tarifas. Porque claro, un sistema fiscalista, si es que eso lo quisiera implementar en Bogotá, humana, fiscalista de crecer el recurso vía utilidades de las empresas públicas y privadas, diría, no, pues mantengamos el recaudo en 353.000 millones y nos sobran 93.000, pues es un negocio súper chévere. Esos 93.000 era lo que antes iba como utilidades a los operadores privados y al fondo de la UAES, que a través de un fideicomiso administraban también los operadores privados del aseo, o iban al pago exagerado de la facturación, última crítica que nos hicieron, 1.500 pesos por factura, cuando nosotros ya hemos logrado con métodos súper modernos 400 pesos por factura, que es el error de la periodista de la silla vacía. Si ustedes leen de nuevo el artículo, el error matemático. Ahora, ¿qué vamos a volver esos que eran utilidades de ellos? Lo vamos a volver una menor tarifa. Y oigan esto. ¿Cuánto podemos reducir la tarifa en el mes de marzo? Porque ya en estos 2 meses lo hicimos. Ya en estos 2 meses, primer bimestre del año 2013, ya rebajamos las tarifas. Ahora, a partir de marzo, ¿cuál va a ser el porcentaje de la rebaja? 17% a todos los usuarios de la ciudad de Bogotá. Y creo que podemos lograr en el siguiente bimestre aún una mayor rebaja. Esto en términos, profesor César, significa que si nosotros estamos rebajando la tarifa al usuario, significa que el modelo de aseo integral que impusimos es eficaz respecto al que existía en el año 2012. Porque la eficacia y la eficiencia se mide en el precio. Si un productor logra rebajar el precio es porque es más eficiente. Nosotros estamos rebajando el precio. Y entonces usted se preguntará, pero si Petro puede, el alcalde mayor puede rebajar las tarifas del 17% y le da un excedente de 93.000 millones de pesos para poderlo hacer, ¿dónde están los sobrecostos? Y entonces ahí viene un poco lo erróneo de sus operaciones. Claro, yo puedo coger 461 volquetas y multiplicarlas por 21 millones. Me da 8.000 millones mes. Imagínense ese costo. El costo que tuvo que asumir el distrito porque los operadores privados no repartieron la flota. Pero es que esas 400 volquetas permanecieron en el tiempo. No. Usted tiene toda la razón. Dio un paso atrás el alcalde, quedó con el 30% de la operación. No necesitábamos 400 volquetas. Los contratos de alquiler de volquetas eran lo suficientemente flexibles para retroceder el número. Sí. Quienes hicieron los contratos tuvieron la previsión de que si la ciudad no necesitaba 400 volquetas, se pudiera disminuir paulatinamente de acuerdo a la necesidad. Y entonces, hoy tenemos, ¿cuántas volquetas tenemos hoy? 188 volquetas. Claro, hoy usted tiene que seguir haciendo 188 por 21 millones.
Ya no da la cifra de 8.000, da menos. La labor en estos 2 meses de reducir la operación de volquetas, que debe continuarse hacia adelante, ¿es positiva económicamente? Claro que sí. ¿Qué querían los interesados en que no trajéramos la flota usada de compactadores? ¿Qué querían? Con todo su andamiaje del óxido de las latas y todo eso. ¿Qué querían? Cuando metían funcionarios del gobierno nacional, no por orden del gobierno nacional, sino subterráneos, a tratar de ponerle un pero cada semana a la traída de la flota de compactadores a Bogotá. Pues querían que no redujéramos los costos, querían que siguiéramos con las 400 volquetas, querían que esta alcaldía en 2 meses tuviera que decir públicamente: quebramos. Señores operadores privados, tómense en lo que queda de la ciudad. Eso era lo que querían. Esos compactadores, que hoy son 52, 59 operando en la ciudad de Bogotá, redujeron a la tercera parte los costos de la volqueta. ¿Cuánto vale cada compactador? 25 millones. ¿Cuántos compactadores tenemos? 60. ¿Cuánto es 25 por 60? $1.500 millones de pesos. Matemáticas. Senador, los 60 compactadores nos cuestan ahora 1.500 millones mensuales. No hemos pagado un peso. Usted nos sacan las cifras y City TV saca inmediatamente sobrecostos y nos dice un sobrecosto de los compactadores, 4.000 y pico, porque vinieron desde Miami o de Nueva York y entonces llegaron dañados. No, nosotros no hemos pagado un peso. Y no hemos pagado un peso porque se tuvo la previsión de, en los contratos de alquiler de esos compactadores, decir que no recibiríamos ni empezaríamos a pagar ni un día hasta que no estuvieran en condiciones operativas. Y así ha sido. Es decir, toda la construcción sobre cuánto le va a costar a la ciudadanía bogotana esa chatarra ya en la flota, esperando semanas, y el arreglo y no sé qué, es carreta. Porque nosotros no pagamos un solo peso hasta que el compactador no esté en condiciones operativas, es decir, que sirva. Y resulta que ya hay 59 que sirven. ¿Cuánto nos valen? 1.500 millones de pesos. Si no los tuviéramos, tendríamos que tener por cada compactador 2 volquetas. Es decir, en vez de gastar 25 millones, tendríamos que gastarnos 42. El alcalde estuvo tomando decisiones en contra del bolsillo de los bogotanos. O sea, que era mejor no traer esos compactadores usados para seguir pagando volquetas a 44 millones. O peor aún, pagarle a los operadores privados los compactadores que ya eran de la ciudad de Bogotá. Como dice la Contralora General de la República en su control de advertencia. Pues fíjense que redujimos esa gran cifra de 8.000 millones, que era el 18 de diciembre, hoy va siendo una cifra que consta de 1.500 por los compactadores y de 188 por 21 millones, es decir, 3.600 millones más o menos en la fuerza mecánica. Hoy, 2 meses después, gastamos la mitad de lo que gastamos el 18. Y aún habría que hacer otra cuenta acerca de los compactadores, pero usted ya nos metió 4.000 y pico ahí en los 20.000 que ni siquiera hemos gastado, porque el contrato se hizo de tal manera que nosotros no gastáramos esa plata.
¿Y qué pasa si llegan los compactadores nuevos, licitados por Diego Bravo, 65.000 millones? ¿Cuál es el costo de un compactador nuevo? Para la tarifa de aseo, el costo de un compactador nuevo para la tarifa de aseo es su depreciación más su mantenimiento. Nosotros ya lo calculamos. La flota nos va a costar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos mensuales en depreciación y mantenimiento. Es decir, que de 8.000 bajamos a 2.000. ¿Cuándo llega la flota? Ya empezó a llegar. Ya tenemos 13 barredoras nuevas. Eso sí no salió por RCN ni por Caracol, ni llevaron los periodistas a Cartagena a ir detrás de las compactas. Eso sí no salió nada. Pero ya llegaron a Bogotá y son nuevísimas, última tecnología. Y así van a ser los compactadores. Y entonces usted tiene una empresa pública que arranca con un alto costo y va descendiendo aceleradamente. Fuerza de trabajo, segundo gran costo, y estos son los dos más grandes costos en la operación del aseo. Hay otros, pero digamos estos son los fundamentales. La fuerza de trabajo. Se contrataron 4.000, a ver exactamente, 224 el 18 de diciembre. ¿Para qué? Para operar el 100%. No llegaron 4.200 el 18 de diciembre. ¿Ustedes creen que si hubieran llegado este personal contratado el 18 de diciembre, no tendríamos el 100% de la ciudad hoy? Hubiéramos sacado las 4. Claro que la violencia contra nosotros hubiera sido mayor. Violencia, eso le llaman en los colegios el matoneo. El matoneo contra nosotros hubiera sido peor. Nada. Yo creo que Dios escoge sus caminos. Nosotros contratamos 4.224 trabajadores para hacer la operación casi al 100% de la ciudad, porque quedaban 2 operadores privados vigentes el 18 de diciembre. Y resulta que no operamos el 100%. ¿Por qué? No llegaron. Las volquetas estaban. No llegaron. Por las razones que sea, hay varias. Si nosotros hubiéramos tenido esta fuerza, estaríamos en el 100% de la ciudad y no en el 30%. Esta fuerza empezó a llegar fue después de Año Nuevo. Entre el 18 de diciembre y Año Nuevo nosotros nunca pasamos de 1.500 trabajadores. Esa es la realidad. Y fue un desespero para nosotros porque los hubiéramos necesitado. Claro que sí. Eso era el mayor deseo que teníamos. Pues no llegaron. No llegaron porque un porcentaje era de los operadores privados. Que no era de las empresas de operadores privados. Ojo, era de las cooperativas de trabajo asociado. Tema que nunca ha sido transmitido. Se nos cayó un trabajador. Uno. Accidente de trabajo de una volqueta. El titular es: no tiene seguridad social. Mentira. Todos nuestros trabajadores están asegurados conforme a la ley. Tal fue el titular que corriendo fue el Ministerio de Trabajo a descubrir el infundio de la operación pública de aseo y descubrió que todos estaban asegurados. ¿Cuántos trabajadores de los operadores privados están asegurados? Cuando tuvimos la oportunidad de hacer exámenes médicos de las cooperativas de trabajo asociado del aseo en la ciudad de Bogotá, porque tuvimos esa oportunidad antes del 18 de diciembre, el 25% tenían enfermedades profesionales.
sin atender. No dijimos en este Congreso, y así lo aceptó el gobierno, que no se aceptaban más cooperativas de trabajo asociado. ¿Por qué la operación privada del aseo en Bogotá tiene cooperativas de trabajo asociado? Eso no es para que salgan los medios. Los 2.945 trabajadores del operador público del aseo en la ciudad de Bogotá, por primera vez en 20 años, están laboralizados. Los 6.000 trabajadores del aseo en los últimos 20 años estaban esclavizados. Tan esclavizados estaban que hasta el 25% de esa fuerza de trabajo está enferma, sin tratamiento. Y hay que decirlo con certeza, esta es nuestra gran revolución laboral. Si usted junta este número de trabajadores con las 1.500 maestras que sobreexplotaban en los jardines infantiles que había privatizado la anterior administración, financiados con el recurso público, más los 1.200 trabajadores de la tercerización del acueducto, aquí apenas en un mes, 2 meses, laboralizamos 6.000 trabajadores y trabajadoras. Pero estos del aseo, sobreexplotados durante 20 años con contratos a 3 meses, no contratados por las empresas del aseo, sino por los contratistas que llaman cooperativas de trabajo asociado. Hoy, después de 20 años, esta fuerza está laboralizada. Claro que laboralizar es más costoso que contratar una cooperativa de trabajo asociado y va a tarifas. Pero fue el tercer objetivo que yo propuse ante esta comisión y ante la ciudad de Bogotá. 1, bajar tarifas, logrado. 2, remunerar recicladores, por lograr. 3, laboralizar la fuerza de trabajo. 2.945 están laboralizados. Y son heroicos. No saben, digamos, el esfuerzo que ha hecho esta fuerza laboral para sostener nuestra operación pública. Cada vez mejor, porque en la medida en que sacamos cada cacharro de volqueta y traemos el compactador usado, estas personas pasan a condiciones cada vez más fáciles laborales. ¿Cuál es el costo? No de la fuerza que ya está trabajando, va a tarifas, sino de lo que no pudimos contratar. Dice usted, por no operar el 100% de la ciudad, así es. Porque no llegaron a tiempo, porque no creyeron en el Estado, así es. Por ignorancia muchas veces, así es. Por errores gerenciales, así es. Pero de los 4.224 trabajadores, 162 presentó renuncia. Prefirieron volver a las cooperativas de trabajo asociado. 420 terminaron su contrato. 697 no llegaron. Y pasaron los 24 días del periodo de prueba y no llegaron. ¿Qué cree que debe hacer una empresa responsable ante la ciudadanía ante eso? Pues si no pasaron el periodo de prueba, no pasaron. Y 945 se quedaron con nosotros. Y hoy son trabajadores bajo contratos laborales en la ciudad de Bogotá, con prestaciones sociales, con cesantías, con contribución a la pensión, con contribución a la salud. Y entonces usted nos dice
en las cuentas de los 20.000 millones, ya nos había puesto los 4.000 y pico de los compactadores que nunca vamos a pagar. No existe ese cobro, o lo que usted llamó un sobrecosto. Tampoco existen las 7.000 millones de pesos que usted puso sospechando que van a haber demandas laborales por esa cuantía y las vamos a perder. Pues estas estadísticas, y no digo que no vaya a haber demandas laborales, toda empresa la tiene, pero con estas cifras usted no se acerca a los 7.000 millones de sobrecosto. Y ya suma usted 7.000 millones del llamado sobrecosto por contratación laboral, más lo que usted llamó sobrecosto por los compactadores usados, y ya tiene usted una cantidad de 13.000 millones de pesos que nos metió en una cifra retransmitida por City TV a toda la ciudadanía bogotana que no es cierta. Que no es cierta. Usted cree que habrán unas demandas que podrán valer en el futuro 7.000 millones. Estas cifras demuestran lo contrario. Y usted no leyó el contrato de los operadores usados, de los compactadores usados, que ese contrato dice que no se empezará a pagar por parte del distrito sino hasta que el compactador sea entregado en condiciones operativas. Entonces, ¿qué estamos perdiendo los compactadores usados? El senador Baena se ratifica en su cifra de 20.000 millones, que está compuesta por una cifra de 4.000 y pico que extrae del alquiler de compactadores, de los cuales nosotros no hemos pagado todavía un peso. Él pensando que no existe en el contrato con los compactadores una cláusula que le da la garantía al distrito de solo pagar cuando están en condiciones operativas. Lo ignora, pero está escrito, por eso no hemos pagado un peso, y pagaremos los 52 compactadores en sus mensualidades de alquiler desde el día primero en que empezaron a trabajar operativamente en la ciudad de Bogotá. Luego, la cifra de 4.000 y pico millones que usted puso en su debate no existe. Y el segundo gran componente de la cifra de los 20.000 millones es suponer que va a haber demandas por contratos de trabajo en una cuantía de 7.000 millones de pesos que el distrito iría a perder en el futuro. ¿Cree usted que tampoco es una cifra realista si se tiene en cuenta que de los 4.224 trabajadores contratados el 18 de diciembre, 2.945 siguen activos? Están con nosotros y van a seguir con nosotros. Esperamos extender esa planta en el mes de abril. 162 renunciaron y 697 se demostraron que no regresaron probadamente. Y ahí están los dos grandes componentes de sus 20.000 millones de pesos. Y como usted no me quiere creer, pues para eso se hizo el estado de pérdidas y ganancias contable. Y el balance que mide activos y pasivos y patrimonio. Es así como se mira una empresa, que esta es de derecho privado, entre otras cosas. ¿Cómo se mira? ¿Cuál es el balance? ¿Usted quiere una foto hoy? Hoy. Pues ¿cuál es el estado de pérdidas y ganancias de la operación de aseo en la ciudad de Bogotá por parte del operador público respecto a la operación de aseo? Tenemos en este momento pérdida de 5.000 millones de pesos. Ese es el balance. ¿Por qué tenemos hoy pérdida de 5.000 millones de pesos? Por todo lo que usted mencionó. Y viene disminuyendo. La pérdida viene disminuyendo. En el mes de mayo llegamos al punto de equilibrio, dicen los empresarios. 0 pesos de pérdida o de utilidad.
y en diciembre tenemos utilidad. ¿Y qué significa esto que estoy diciendo desde el punto de vista contable, desde la política del servicio público domiciliario? ¿Qué significa? Que todo servicio público domiciliario, por efecto de la ley, se paga de tarifa, no se paga del presupuesto público, se paga de las tarifas que ya le mostré a usted, disminuyen, no aumentan. Y entonces, ¿de dónde sale el dinero para pagar los costos de la volqueta del día 18 de diciembre? ¿De las tarifas? Es decir, vamos, como prohíbe la ley, a trasladar la ineficiencia inicial de la operación pública al usuario, como usualmente hacen, señor ministro de Comunicaciones, esta vez las compañías de celulares y otras concesionarias en Colombia. No, nosotros no lo vamos a hacer. Bogotá Humana no hace que, como sí sucede en la mayoría de las concesiones, las ineficiencias se trasladen a la tarifa. Y hubo una ineficiencia inicial, es obvio, estábamos usando volquetas y no compactadores, es obvio que es una ineficiencia inicial costosa, que rápidamente hemos solventado contra viento y marea. Y en un mes más aún, porque tendremos la flota de compactadores nuevos. Si nosotros no estamos trasladando la ineficiencia inicial a la tarifa, porque la vamos a reducir el 17%, ¿dónde van esos costos iniciales? Senador Baena, van a las utilidades del operador público. Las pérdidas de este trimestre pesan sobre las ganancias que tendremos a partir de mayo. Así de simple. El operador público tendrá menos utilidad de la que va a obtener el 31 de diciembre porque financiamos con esa utilidad el costo por ineficiencias que tuvimos que incurrir el 18 de diciembre en virtud de que no revirtieron los compactadores. Y esas son las cuentas y las matemáticas, que ahora, si ustedes dan oportunidad, podrá profundizar aún más el gerente de Aguas de Bogotá. Es decir, aquí tenemos un criterio ético. Usted no me va a hablar diciendo que yo estoy expresando cifras futuras. No, señor. El recaudo efectivo de la ciudad de Bogotá en el año 2012 fue 353.000 millones de pesos. Eso fue. Y usted hace la operación de sumar cuánto nos cuesta en un año los contratos a los operadores privados y el del operador público y le da 260.000 millones de pesos. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es la ganancia del usuario y la ganancia del reciclador. Es decir, el cumplimiento de los objetivos que nos llevaron a riesgo a hacer la acción del 18 de diciembre para cumplir el auto 275 de la Corte Constitucional. Y esas son las cifras exactas. ¿Con qué pagaremos el sobrecosto de las volquetas del 18 de diciembre al 31 y aún un remanente? Con las utilidades de nuestro operador público, no con las tarifas del usuario. Pues mira, en toda empresa, porque ahora vamos a poner, y yo terminaría aquí, incluso en las empresas clandestinas de la cocaína, el primer mes de una empresa es de pérdidas. Por eso en la teoría empresarial se escribió lo que se llama el punto de equilibrio. Cuando usted va a montar una empresa, senador,
Usted proyecta sus costos iniciales, sus costos medios durante un año y sus ingresos, y encuentra un punto donde chocan, es decir, donde los ingresos operacionales se vuelven superiores a los costos operacionales. Si ese punto está muy alejado, su proyecto no es viable desde el punto de vista empresarial. Si ese punto es cercano en el tiempo, su proyecto es viable. Pues el punto de equilibrio del operador público de aseo está en el mes de mayo y lo estamos alcanzando. ¿Pudo ser más adelante? Sí, pudo ser más adelante. ¿Será después de mayo? No va a ser después de mayo. O en otras palabras, senador, el operador público de aseo, a pesar de todo lo que tuvo que sufrir del 18 de diciembre hasta la fecha, es sostenible económicamente. Dará utilidades el 31 de diciembre. Demuestra que puede rebajar tarifas. Ya lo hizo. Gracias a eso, ya rebajamos tarifas. Demuestra la rebaja de tarifas que podemos remunerar al reciclador. ¿Podemos expandir la operación pública de la ciudad? Sí. Aspiramos a la mitad de la ciudad. ¿Queremos llegar al 100%? Queremos llegar a más del 100%. Y permítame terminar con esto porque no había hablado del... Este sí, el futuro inmediato. Nosotros no vamos a operar solamente en Bogotá. El operador público de aseo en Bogotá, que demostró en un mes poder hacer un aseo mejor en la tercera parte de nuestro territorio, y que demuestra que en mayo llega a su punto de equilibrio, y que demuestra que va a tener utilidad, y que demuestra que puede tener utilidad bajando tarifas, se va a proyectar a la totalidad del territorio nacional, donde nos quieran o donde podamos entrar. Es decir, la operación del operador público no va a ser solamente el 100% de la ciudad de Bogotá, va a ser más. Necesitaremos más flota, necesitaremos más trabajadores, pero le demostraremos a Colombia lo que la Contralora General demostró, que en Bogotá se había cobrado 500.000 millones de pesos en exceso en tarifas, y que lo mismo que pasó en Bogotá está pasando en Colombia. Pues vamos a demostrar por la positiva, no para ir a capturar los 500.000 millones de excesos de Bogotá y lo que están cobrando en Colombia de exceso, sino para demostrar que podemos tener utilidades bajando las tarifas en cualquier municipio de Colombia donde nos contraten. Vamos a demostrar además que es posible el reciclaje, pero no me voy a extender en ese tema. ¿Quiere decir esto que vamos a sacar los operadores privados de la ciudad de Bogotá? Pues mire usted que aquí, y permítame, presidente de la comisión, terminar el debate, bueno, a menos que haya más preguntas con esto. Indudablemente yo me he movido ante dos posibilidades: que la ciudad de Bogotá solo fuese operada por privados, con las consecuencias que ya dijo la Contralor General, que ojalá haga un buen control sobre el tema del aseo en Bogotá, porque sabe de esto. Por algo encontró el sobrecosto de los 500.000 millones de pesos en la ciudad de Bogotá. Ese sí es un sobrecosto, pero al bolsillo de los usuarios del aseo. Me moví entre o operamos públicamente toda la ciudad o operamos privadamente toda la ciudad, como si no hubiera alternativas. Hoy, senador, estamos ante una posibilidad que ya pertenece al futuro y no puedo decir que se va a dar, porque obviamente depende de las luchas políticas y sociales, de si superamos el déficit de lucha democrática en la ciudad. Ya la veremos.
Pero miren la perspectiva en la que estamos. La Constitución dice, el servicio público puede ser ofrecido por el municipio, particulares y comunidades organizadas, por cualquiera de los tres o combinadamente. Nosotros tenemos operadores privados, tenemos operador público en la ciudad de Bogotá y tenemos recicladores en vías de organización, es decir, comunidades organizadas. No vamos a exigirle al reciclador que se organice, eso depende de su cultura. Un empresario puede ser un empresario individual y el reciclador puede serlo. Pero tenemos esas tres entidades en este momento haciendo el saneamiento básico en la ciudad. Quito eso, nos vamos solo por un operador público, retrocedo, como usted bien dice que hicimos el 18 de diciembre, y dejo que los operadores privados se tomen la ciudad. O permito que Colombia pueda vivir un modelo visto en la ciudad de Bogotá en donde los tres actúen. ¿Qué es mejor? Claro, desde una postura estalinista de izquierda que hace presencia en el Congreso, entre otras, estatizamos, ¿cierto? Puede ser una opción. No me parece conveniente. ¿Y sabe por qué? Porque la ineficiencia estatal empieza a trasladarse al usuario, cosa que nosotros impedimos, y es ahí el error de su cálculo. Impedimos con el operador público en Bogotá. Dejamos que sea solo privado, nos aparecen los 500.000 millones de captura de rentas de manera no lícita, como denuncia la Contralora. Sacamos a los recicladores, que son privados también. Yo pienso que aquí iniciamos un modelo tripartito que puede ser modelo para el servicio de aseo de Colombia, porque el operador privado nos exige a nosotros actuar con eficiencia, o si no nos barre. Pero el operador privado tampoco puede cobrar en exceso porque nosotros lo barremos. Es decir, la operación pública está sirviendo en la ciudad de Bogotá como regulador del mercado. Y eso usted ya lo puede ver visualmente. Primero, reducción de tarifas 17%. Segundo, mire las calles. Habían 617 puntos críticos de acumulación de basuras durante todo el año pasado y antepasado. Hoy no hay ni uno. Y no solamente dentro de la zona del operador público, sino también del privado. El privado se tuvo que poner las pilas en el aseo, porque si no la ciudadanía descubre que el público hace el aseo mejor que el privado. Beneficiario, el usuario. Ahora voy a dejar los operadores privados que están. No es una atribución del alcalde definir quién. A mí me parece que hay que pasar a una licitación, y que como la Comisión de Regulación no quiso dar ese paso, o por lo menos hasta el día de hoy no lo ha dado, de permitirnos por la vía de la 142, pues creo que al alcalde de Bogotá no le queda otro camino que usar el Estatuto Orgánico de Bogotá, que lo faculta para abrir licitaciones, incluidas las de concesión. Recordando que el Estatuto Orgánico de Bogotá no es derogado por la Ley 142, sino que esta apenas lo complementa por decisión de la Constitución. Es decir, si van a llegar operadores privados a hacer el aseo en la ciudad de Bogotá, lo deben hacer por la vía de la licitación, en competencia en la licitación, y con unos términos de referencia mejores que los de la contratación del 18 de diciembre y alrededor. Bueno,
Y entonces lo que le presentaríamos a Colombia es una ciudad que tiene un esquema de aseo compuesto por el operador público, por operadores privados y por recicladores, remunerados de la tarifa, y ojalá con industrialización del reciclaje, y un operador público que no solamente opera en la ciudad de Bogotá, sino en cualquier lugar de Colombia donde lo quieran, para demostrar que puede rebajar tarifas en cualquier lugar de Colombia que así lo quiera. Esa es la perspectiva hacia el futuro de lo que pretendemos.